Señor nuestro, que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra. Gracias por la posibilidad de reunirnos aquí libremente en tu nombre, por tu protección, por tu providencia. Te pedimos que tú nos hables. Tú conoces las necesidades de cada uno. Que nuestra vida sea corregida, exhortada, animada. Señor, sea santificado por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, que tu palabra realmente nos transforme y podamos ser hacedores de esa palabra. Que quede en nuestra vida realmente lo que es tu voluntad. Ayúdanos a concentrarnos espiritualmente en lo que tú tienes para darnos en el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Estos últimos tiempos son una locura. No sé si ya se ha dado cuenta, pero uno no escucha noticias por más de 3-5 minutos cuando uno dice: Dios mío, este mundo está loco. Hoy vamos a hablar de esa locura de los últimos tiempos en el libro de Daniel. Recuerden, un libro de profecía. Vamos a tratar de cubrir en ese libro en 6 predicaciones. No podemos exhaustivamente, pero sí de una forma general cubrir en 6 predicaciones. Esta es nuestra tercera. Recuerden que el libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no está organizado cronológicamente, sino por tipo de literatura y énfasis. Este forma parte de los libros proféticos, de los profetas más extensos, llamados profetas mayores. Es interesante, es un libro profético, pero si lo han leído, y si no han leído, les invito a leerlo, es muy corto, 12 capítulos. La mitad tiene un contenido histórico, pero es que Dios se revela dentro de la historia, y la profecía tiene un marco histórico, entonces no es algo alejado de la realidad o sueños o fantasías, sino ocurre dentro de la historia, por eso está allí. Recuerden que hemos hablado de Nabucodonosor, este rey babilónico que conquistó a Judá y en general todo Israel, los pueblos vecinos, que les llevó como esclavos cautivos a Babilonia, que corresponde a lo que hoy sería el país de Irak. Y allí cautivo también destruyó el templo, inclusive algunos de los objetos del templo los llevó para ser utilizados en la adoración a sus ídolos. Pero allí, estando en Babilonia, él tenía la costumbre, como buen estratega militar de los pueblos que conquistaba, utilizaba los mejores hombres jóvenes para su propio beneficio, para extender el conocimiento y la capacidad política de su gobierno. Y escogió algunos jóvenes muy brillantes, muy capaces, que tenían gran capacidad física, intelectual. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y veíamos cómo Daniel, en medio de haber vivido la mayor parte de su vida en una cultura pagana, permaneció firme a sus principios. Entonces, por eso nos enseña tanto de ese libro, porque vivimos en un mundo que cada vez más es secular, cada vez más quiere sacar a Dios de todo lo que implique la vida cotidiana. Por lo tanto, creo que Daniel tiene algunas cosas que nos enseña para cómo permanecer firmes en medio de un mundo que no se presenta espiritualmente desde el punto de vista cristiano muy amable. Veíamos en primer lugar que cuando lo primero que hace, la primera prédica, el resumen de la primera sería, lo primero que hace el mundo en general, todos sus sistemas de gobierno, política, toda la economía, publicidad, todo lo que el mundo está tratando de cambiar nuestra identidad. Por eso quizás lo primero que hizo este rey con Daniel y sus amigos fue cambiarles de nombre, que era mucho más que cambiarles el nombre. Era tratar de alterar la identidad de ese propósito que Dios había dado para sus vidas. Porque es lo que hace el mundo. Va a tratar de afectar tu identidad, mi identidad, para que el plan de Dios, para el cual nos creó, no se cumpla. O para que nos apartemos de Dios, cambiando nuestra identidad en el mundo y no una identidad en Cristo.
Y en la segunda prédica veíamos que la prueba más grande o la lucha más grande entre el sistema en el cual vivimos y nuestra fe es una lucha por la adoración. Más que ser una lucha conceptual, es una lucha por la adoración. ¿A quién adoras tú? Todo el mundo estará tratando de apartarte de la adoración a Dios o que adores otras cosas que no es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Por eso veíamos que la prueba más grande es una prueba de adoración. ¿A quién adoras tú? Porque aún las personas que no se reconocen como religiosas adoran a alguien o algo, aunque no conscientemente lo quieran aceptar. Hoy vamos a ver el tema, para mí yo creo que un poquito más difícil de aceptar desde el punto de vista espiritual y de llevar a la práctica. Tal vez el tema que más nos va a mostrar desafíos desde el punto de vista de nuestra vida diaria. Vamos a hablar de el pecado más grande de la cultura. Para mí la locura de los últimos tiempos tiene que ver con ese pecado más grande de la cultura. ¿Saben cuál es el pecado más grande que hay en el mundo? El orgullo. El orgullo es el pecado más grande. Es la locura de los últimos tiempos. El orgullo. Es esa actitud que aún a veces, considerándonos espirituales, decimos es Dios, yo te llamo cuando te necesito. Si por ahora no te necesito, por favor déjame tranquilo y solamente te llamo cuando sea necesario. O algunos, pues obviamente ni siquiera consideran que existe un Dios para el cual acudir. Vemos y vamos a ver una historia increíble. La conversión de Nabucodonosor. Y cómo en su vida este aspecto del orgullo lo llevó a la locura, y creo que ocurre en el día de hoy igual. Espero que en nuestro país y como iglesias estemos orando por el proceso de paz. En un país como el nuestro necesitamos orar, pero ¿saben? La paz en nuestro país no va a venir por solamente acuerdos entre hombres. Va a venir cuando realmente el mundo y nosotros entendamos la paz que trae Dios. Y lo vamos a ver en la vida de Nabucodonosor. Vamos a ver entonces cómo empieza el capítulo 4. Vamos a estar fundamentalmente en el capítulo 4. El capítulo 4 comienza con una introducción donde Nabucodonosor, ya convertido, cuenta su estado y después dice cómo fue que llegó allá. O sea, por eso a veces parece que al comienzo del capítulo 4 está Nabucodonosor bueno, después como que si se volviera malo y luego se vuelve otra vez bueno. No, es que es una introducción donde él dice, esto soy yo ahora. Le está dictando ese capítulo, se lo está dictando Daniel para que Daniel lo copie, y dice así. Nabucodonosor dice en el capítulo 4, versos 1 al 3, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua. Puede ver el poder de este hombre, a todo ser humano, a toda lengua. Paz y prosperidad para todos. Quiero hacer un alto en esta expresión que está aquí. Algunos predicadores hacen énfasis aquí, hablan de prosperidad, como si quisiera decir que vamos a tener más casas, más carros, más plata en el banco. No es eso. Es inclusive una palabra derivada de la palabra shalom, que significa no necesariamente mucha plata y muchas cosas, sino significa bienestar, equilibrio, paz interior, que no necesariamente eso está relacionado con tener muchas cosas. Implica provisión también, pero implica bienestar, tranquilidad. Todo eso implica aquí la palabra prosperidad para todos. Dice, me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Quiere decir que Nabucodonosor va a contar su testimonio. ¿Cómo fue que se convirtió?
Dice, cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Por eso es que hoy también se aplica, porque el Dios sigue siendo de generación el mismo Dios y su misma sabiduría. Nabucodonosor empieza a contar su testimonio, porque él no siempre fue así, no siempre adoró a nuestro Dios. Dice el texto básicamente que Nabucodonosor empezó a gobernar pensando que él se creyó el cuento y que no había otro más importante que él. Empezó a ser injusto y empezó a oprimir a todos los pueblos a los cuales conquistaba. Y empezó a tener un sueño que nadie le interpretaba. Y básicamente ocurrió que ese sueño estaba diciendo que iba a volverse loco por 7 años. Después de muchos privilegios, esa locura es ese pensamiento que en términos de la Biblia, en términos de hoy, es ese pensamiento que no concibe a Dios dentro de la vida de una persona. Lo que ocurre en el día de hoy, por ejemplo, la semana pasada yo escuchaba brevemente 2 noticias que me impactaron porque creo que refleja esa locura del día de hoy. Por ejemplo, escuchaba como una niña, como creo que 13 años, que fue reclutada a la fuerza por los insurgentes en nuestro país, porque ella no quiso participar de la lucha de guerrilla. Fue torturada de una forma, me parecía a mí, ¿cómo puede haber gente tan loca en este mundo? Decía ella. Ahora uno piensa que eso ocurre en esos niveles. No, en esos solo los niveles. La portada de la revista de mayor circulación en nuestro país mostraba un caso, para mí, muy desafiante, de una dama a la cual yo no pretendo hacer ningún juicio, porque solamente las autoridades hacen juicio de ella. Una dama que pertenece a las familias más distinguidas de nuestro país. Brillante. Es una de las científicas más grandes que en el mundo trabaja en desarrollar nuevas medicinas para el cáncer. Una mujer académicamente brillante, siempre ha tenido los mayores honores. Trabaja en uno de los equipos más importantes en el mundo de descubrir nuevas medicinas para el cáncer de seno. Cuando uno lee y está en este momento enfrentando un juicio por intento de asesinato, sin pretender juzgar, uno sí puede ver, Dios mío, ¿qué pasó en la vida de esta persona que terminó metida en semejante complicación en los Estados Unidos? Uno lee un poco de la vida personal de ella y ve, siempre académicamente, muy bien, pero su vida emocional, su vida es tan oscura, tan triste, inclusive antes del problema que tuvo, me parece que un intento de homicidio, no sé. Muestran como todos sus compañeros la mostraban como una mujer que estaba perdiendo peso, que no comía, que no dormía, que no se podía concentrar en el trabajo. La locura de los últimos tiempos, cuando la gente pretende vivir sin Dios en su vida. El orgullo, el mayor pecado de la cultura, es el orgullo que es el que va a hacer cada vez más estar presente en la cultura de los últimos tiempos. Miren, Nabucodonosor, él alaba al Señor y empieza su historia. La historia de Nabucodonosor y cómo le fue de mano en este periodo de prueba empieza aquí en el verso 4. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz, otras versiones dice contento, y lleno de prosperidad.
¿Saben? A veces cuando las personas se sienten que las cosas están bien, es cuando es más complicado tener una relación profunda con el Señor. Aquí estaba Nabucodonosor, dice el Raúl, se lo imagina en tremendo palacio. Dijo, estoy bien. Es decir, yo no necesito a Dios. Porque cuando a veces le estamos llevando bien, mal y prueba, pues como que lo buscamos, ¿cierto? No sé cuántos están aquí bien, pero vivimos en un país que en medio de todas sus luchas y compliques es un país con tantas abundancias de muchas cosas, que la gente piensa que no necesitamos a Dios, que lo puedo manejar. Básicamente Nabucodonosor está diciendo, yo estoy bien, mire, tremendo palacio, se sentaba en el balcón y decía, yo esto lo puedo manejar. Voy a mencionar 3 elementos de esa locura del día de hoy, que corresponden a la locura de los últimos tiempos. El primero es cuando somos autosuficientes en lugar de dependientes de Dios. Una de las formas como se muestra esa locura es cuando la gente pretende ser autosuficiente. Como en un momento pensó Nabucodonosor, dijo, aquí, ¿quién me hace a mí algo? Y no dependiente de Dios. Es aquí, en este momento, donde de pronto aquí tú y yo estamos pensando, aquí reunidos, bueno, eso es que ese Nabucodonosor, mucho lo escucho, ¿cierto? La pregunta es para ti y para mí. ¿Será que en nuestra vida estamos cayendo en esa yo soy autosuficiente, no necesito de Dios? ¿Saben cuál es la forma en que tú y yo podemos diagnosticar eso? Si estamos cayendo allí en esta parte, en esta locura de los últimos tiempos de creernos autosuficientes, es cuando estemos revisando nuestra vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque es la oración la que marca. Cuando a veces le pregunto a las personas, ¿por qué hay que orar? Hay tarjetas de... Yo creo que la gente, por ejemplo, en la ruina está sobrada. Recibimos 2 tarjetas de oración, más o menos en promedio, esas tarjetas por ahí, por semana. Entonces yo digo, sobrados aquí. El próximo domingo vamos a tener reunión de oración a las 8 de la mañana. Vamos a ver cuántos por aquí se echan una pasadita. Porque yo sé, tú puedes orar en cualquier lugar, no tienes que venir a la iglesia, está bien. Pero de verdad, ¿cómo está tu vida de oración? ¿O nos estamos creyendo el cuento que tú y yo lo podemos manejar sin la ayuda de Dios? Como creyentes podemos caer en esa locura de pensar que somos autosuficientes y que no dependemos de Dios. Cuando mejor te esté yendo, sigue de rodillas. Qué peligro pensar que soy autosuficiente y que no necesito por esta época a nuestro Dios. Saltando un poco unos versículos adelante, hablando de este problema que tenía Nabucodonosor, capítulo 4, verso 22, dice: este sueño de Nabucodonosor lo interpretó Daniel, dice así: ese árbol es su majestad, porque soñaba de un árbol que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. O sea, Nabucodonosor tenía poder. ¿Saben por qué estoy orando por los jóvenes en estos días? Que están los jóvenes, adultos jóvenes allá en su retiro, por todas las bendiciones espirituales, pero por una cosa en particular.
es en esas edades donde muchos, como son jóvenes, tienen toda una vida por delante, ya están terminando su profesión, tienen que tomar decisiones, tal vez las decisiones más importantes de su vida, pero tienen la tremenda tentación de tomarlas sin la ayuda de Dios, porque se cree, ay, ese es uno de los 28 años, y son muy capaces, son muchachos y muchachas brillantes, con mucha capacidad, son un tremendo liderazgo, personalidad. Yo estoy orando porque a veces nos comemos el cuento. Dice aquí, continúa el texto, fuerte su majestad, veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar al árbol y destruirlo y dejarlo enterrado, para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces, de ese modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurriera 7 años. 7 años Nabucodonosor estuvo medio loco, porque se creyó. A veces las personas piensan que es que Dios nos tiene bajo juicio. No es que Dios nos pone en juicio, nosotros nos ponemos en esa situación bajo el juicio de Dios. Verso 25, miren lo que dice: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado del rey, y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad, ¿qué? Reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. 7 años va a estar comiendo pasto, loco, hasta que reconozca quién es el Altísimo. Este versículo se repite 3 veces en ese pasaje, porque el propósito es, todo esto ocurre hasta que Él reconozca quién es el que hace. Segundo elemento, primero, cuando nos creemos autosuficientes. Esos son síntomas de la locura del día de hoy, que no se necesita Dios. Segundo, cuando nos damos el crédito nosotros en vez de darle gracias a Dios, como le estaba ocurriendo a Nabucodonosor. Él se paraba y decía: tiene lo que conseguir, la casa por la que he trabajado, el puesto que ahora tengo, etcétera, etcétera. ¿Saben cuándo nosotros diagnosticamos si nosotros le estamos dando la gloria a Dios? ¿Saben cuál es el diagnóstico? Así como el otro en la oración, es qué tal está nuestra vida de gratitud a Dios. ¿Cómo es nuestra oración de acción de gracias? ¿Le estamos dando gracias a Dios en este momento o nos estamos quejando? Porque cuando nos quejamos de una forma estamos diciendo: yo estoy mereciendo algo. ¿O eres tú la persona que esta semana llovió mucho en todo el país? Gracias a Dios, ¿cierto? Uy, no, que en Bogotá no es tan fácil, es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil. Gracias a Dios, hoy amaneció haciendo sol. Gracias a Dios. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Voy a darles un pasaje que no está en sus bosquejos. Por favor, anótenlo. Creo que le da la perspectiva a uno de quién somos. 1 Corintios 4:7, el apóstol escribe: ¿quién? 1 Corintios 4:7, anoten. ¿Quién te distingue de los demás? Es decir, ¿quién te cree? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te dice? Y si lo recibiste,
¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ese es uno de esos versículos para memorizar. Porque todo lo que tenemos, la ropa que hoy trajimos, nos la ha dado el Señor. Este sitio, en la silla, todo lo que tenemos, nos lo ha dado el Señor. Lo repito, ¿quién te distingue de los demás? Es decir, eres otro ser humano. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Y en el día de hoy la gente no piensa eso. Yo me lo gané. Yo es fruto de mi esfuerzo, etcétera, etcétera. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Tremendo versículo. Cuando pensamos que el crédito no lo tenemos nosotros y no le damos gracias a Dios. Daniel continúa, verso 26, 4:26, dice: la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido otra vez que el verdadero reino es el del cielo. Me gusta más las otras versiones cuando dicen que el cielo es verdaderamente el que gobierna, porque es más directo el texto. Porque es Dios el que realmente gobierna. Miren nuestro Dios cómo es bueno. Dice que con Nabucodonosor que era el árbol, que lo corta. Pero miren que dice que deja un tronquito y deja las raíces. ¿Para qué? Para que haya la posibilidad de volver a retornar. No es nuestro Dios un Dios de gracia. Ahora, nuestro Dios a veces llega el momento en que dice, ya no más, y esta planta es arrancada de los raíces, lo dice en su palabra. Pero aquí dice, dejen el tronquito, dejen las raíces para que tenga una oportunidad de arrepentirse. Realmente vivimos en tiempos de locura. La locura de los últimos tiempos está marcada por el orgullo. Leía esta semana yo hasta ahora me enteré que existen toda una gama de drogas nuevas, drogas que llaman drogas recreacionales. Imagínense el nombre que le ponen. No es ni cocaína, ni marihuana, nada de eso. Son otras que han sido creadas sintéticamente para que las personas la consuman por determinado tiempo y pues como decíamos en mi época, se soyen por allá y le llaman drogas. Miren lo que es drogas recreacionales. Como si eso fuera igual que ir a Piscinaco, más o menos como igual. Drogas recreacionales. Me asombra que el tráfico pero es hoy siglo XXI, el tráfico de seres humanos ha aumentado en 20%. Hoy. Cuando hablamos de los nuevos conceptos de matrimonio, pero en el día de hoy decimos, es que la Biblia es el libro arcaico. Porque en nuestra generación, nosotros somos la generación que nos criamos, la generación del progreso. Mi generación, la generación del progreso. Ahora sí llegó el progreso a este mundo. Los jóvenes que están aquí son la generación de la tecnología, donde todo va a ser resuelto a través de la tecnología. Por lo tanto, ¿qué podrá enseñarnos la palabra? Y es allí cuando viene la tercera muestra de esa locura de los últimos tiempos. Es cuando las personas
piensan que nosotros tenemos la razón en lugar de reconocer las reglas del cielo. Es decir, las personas piensan que tienen la razón y que la Biblia está equivocada. Señales de esa muestra. ¿Saben? El mundo, pues, como he dicho, está bien loco. ¿Cuál es el mayor pecado del mundo hoy? El orgullo. El orgullo es el origen de todos los pecados, dice la palabra. Es peor que el adulterio, homicidio. El orgullo está por encima de eso. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema de la locura de los últimos tiempos, que está escrita en la Biblia, donde el orgullo está marcado. Ese es la locura de los últimos tiempos, el orgullo. El problema es cuando a veces vemos que la gente que está dentro de la iglesia está más loca que los de afuera. Ese es el problema. Incluyendo los pastores, porque los que están más locos. Ese es el problema. Cuando la gente está más loca aquí adentro que afuera. Y no lo digo porque que levantemos las manos o lo que sea, no, ese no es. Es cuando nosotros estamos siendo dominados por el orgullo. Y aquí es donde viene lo que es un poquito más fuerte para hoy. Hoy vamos a celebrar la cena. Es una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. El pecado más grande es el orgullo. Y yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo está tu corazón frente a ese orgullo? ¿Hay esa autosuficiencia? ¿Agradeces al Señor todo lo que Él te da? ¿Obedeces la palabra? Y sobre todo, dice aquí el rey, que el Señor te traiga paz y prosperidad. El orgullo no va a permitir que haya paz en tu vida, en tu familia, en tu sitio de trabajo, aquí en la iglesia. No hay cosa que dañe más a una persona, que la ponga más loca. ¿Saben qué es? El orgullo. ¿Ustedes han visto una persona presa del orgullo? Está loca. Los hogares se dividen por orgullo. Los problemas que tenemos de relacionarnos, ¿saben por qué es? Por orgullo. La Biblia no es un libro para que lo expliquemos, es para que lo obedezcamos. Nuestro mayor problema para leer la Biblia no es que no entendamos. Si el Señor a su debido tiempo no lo revela, es el orgullo que no nos permite obedecer. La locura de los últimos tiempos es el orgullo. Hoy, tú y yo tenemos que revisar qué tan loco está. Hay orgullo en tu vida. La única provisión para derrotar el orgullo en la vida de una persona, por eso vamos a celebrar la cena, es la obra de Cristo. Porque Cristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, Cristo se humilló, se sujetó, fue a la cruz para obtener la victoria, la salvación, la vida eterna, pero la libertad del orgullo. No nos engañemos. La locura de estos días es el orgullo. Por eso tú y yo debemos cuidar.
Porque si miren lo que dice la palabra, segunda de Crónicas 7:14, un pasaje que varios se saben de memoria. Si mi pueblo, ¿recuerdan ese? El que lleva mi nombre, los cristianos, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Nuestra tierra sí que necesita la restauración, pero va a ser a través de la humildad y la mía. Hoy estás sentado aquí. ¿Qué rastros de orgullo estás consintiendo para ponerlo hoy ante la cruz de Cristo? Y que ese orgullo muera para que no entres en la locura de esos últimos tiempos. Para que te libere, para que por fin encuentres la paz. Queridos hermanos, en tu vida y en mi vida no va a haber paz, no cuando ya no tengamos ningún problema, no es ese el momento, es cuando por la obra de Cristo hayamos derrotado el orgullo. El orgullo es lo que te roba a ti y me roba a mí la paz. Hoy vamos a tener tiempo de reflexionar. Tenemos la cena del Señor cada mes. Y debemos mirar nuestro corazón. Miren lo que Daniel le aconsejó a Nabucodonosor. Y creo que es un buen consejo para ti y para mí. Versos 27 al 28 le dice Daniel al rey, muy osado: por tanto yo le ruego su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Es un consejo para ti y para mí también. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sean bondadosos con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor con el consejo que le dio Daniel? Nada. Miren lo que hizo. 12 meses después de este consejo, miren lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder por mi propia honra. 12 meses después. Y si ustedes leen el versículo siguiente, vino el ángel y dijo: hasta aquí, y se enloqueció. La locura de los últimos tiempos es el orgullo. Pidamos hoy, sigamos el consejo de Daniel. Nabucodonosor, después de 7 años de prueba, miren lo que pasó. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, ¿y qué pasó? Y recobró el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. 95% de los problemas en consejería se resuelven si podemos dominar el orgullo. Créanme que es así, y ustedes lo saben. Hoy vamos a orar por eso. Tú y yo solos no podemos, esto no es de esfuerzo personal, es la obra de Cristo. Hoy vamos a pedir perdón
no solamente por la locura del mundo, sino por la tuya y la mía, por ese orgullo que no hemos querido entregar, que sea crucificado allí con Cristo, para que seamos libres de ese orgullo que tanta locura trae a la vida. Vamos. Señor nuestro, gracias que tú dejas oportunidad para el arrepentimiento, para el cambio, como dice la Biblia, para la conversión. Señor, hoy queremos pedir perdón por la locura de este mundo. Queremos pedir perdón por la locura de este mundo que piensa que puede sacarte a ti de la vida diaria de cada ser humano. Señor, perdón por la locura de este mundo que piensa que podemos ser autosuficientes y que eso es mejor que ser dependientes de Dios. Señor, perdónanos porque por la locura de este mundo que le da crédito al hombre y no le da gracias a Dios. La locura de este mundo que cree que tiene la razón y que está por encima de tu palabra. Como dice Isaías, el profeta Isaías 66, fue mi mano, cuando Dios habla, la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo, dice el Señor, o considero de gran valor a los pobres y contritos de espíritu, es decir, a los humildes, a los que tiemblan ante mi palabra y dan gracia al entender y obedecer. Señor, en este momento, en silencio vamos a revisar nuestra vida y pedimos que tu Santo Espíritu nos muestre dónde hay en nuestra vida esas locuras del orgullo. Señor, examina nuestro corazón, nuestro andar, nuestros pensamientos. ¿Dónde hay orgullo?